Hello, everybody, and welcome to Soak It Up. Hola a todos y bienvenidos a Soak It Up, sitios de captura de carbono. Los objetivos de esta sesión son los siguientes. Vamos a seguir con la encuesta y más información también. Vamos a recabar o tomar las preguntas después de cada sesión. Si los oradores no pueden contestar, van a contestar luego y se va a compartir en el sitio web. Quiero presentar a los oradores, Pamela Conrad y Scott Francisco. Pamela Conrad es directora de CMG Landscape Architecture. Cree en el valor de los espacios abiertos, también los desafíos de las organizaciones. Ella se enfoca en planificar para el futuro. Tiene una iniciativa global en el entorno para utilizar recursos para mejorar la habitabilidad de los lugares. Hoy le damos mucha importancia al paisajismo y a la captura de carbono. Pamela está basada en San Francisco. Pamela, ¿puedes presentar la sesión? Pero ahora estás en video, tú, Scott, también. Bueno, qué bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natasha, y muchísimas gracias por la presentación. Ahora no tengo que presentarme a mí misma, pero les quiero decir que tengo la suerte de estar con Scott aquí, que es fundador de los proyectos piloto y va a compartir con ustedes un poco más acerca de él y su trabajo, que para mí es fantástico y tiene mucho valor para nosotros, para mejorar la calidad de vida, mejorar la biodiversidad y contribuir a las estrategias de captura de carbono. Hoy la sesión va a fluir más libre, va a ser como una charla de radio en donde se van a entregar las preguntas a Natasha, ella nos las va a dar a nosotros y vamos a discutir los temas que ustedes quieran discutir. Vamos a hacer una presentación rápida de 10 minutos y después vamos a dejar tiempo para preguntas y respuestas. Vamos a comenzar. Queremos conocerlos ustedes, así que por favor podrían responder estas dos preguntas que ven en la pantalla, que Natasha nos va a mostrar los hallazgos de la encuesta o los resultados. ¿Podés mostrar las preguntas, Natasha? Mientras esperamos los resultados, vamos a seguir presentándonos. Aquí vamos a ver los resultados. En un ratito les muestro el siguiente, mientras esperamos los resultados aquí. Podés comenzar con tu presentación, Pamela, porque ya tenemos 80% de los votos. Perfecto. Entonces comienzo. Voy a compartir la pantalla. Una presentación muy rápida aquí. A ver. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Este es un motivo muy importante, el por qué estoy aquí yo. Yo crecí en una granja y pasé los primeros 18 años de mi vida aprendiendo y construyendo una apreciación del medio ambiente. Y esto es algo que llevo en mi trabajo. Toda mi vida yo quise ser paisajista porque amo el medio ambiente. Como dijo Natasha, yo soy paisajista, estoy basada en San Francisco y esta es la gente maravillosa con la cual trabajo. Parte del trabajo que he hecho en la última década, proyectos a gran escala, específicamente en los últimos 6 o 7 años, en Treasure Island, acá podemos ver el área de la bahía y la adaptación que hemos hecho en la región. Y
el Frente de Agua de San Francisco también, este proyecto tan interesante de este Frente de Agua, de suba del nivel del mar. Me pregunté también si había más que podíamos hacer como diseñadores, más allá de protegernos y proteger el medio ambiente. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo para abordar el problema del cambio climático? Hoy sabemos que el entorno de construcción es responsable del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es terrible el aire que respiramos en San Francisco, ¿no? Y la suba del nivel del mar también. La pregunta real es, ¿qué es lo que contribuimos como diseñadores? 36% de las emisiones provienen por fuera de las construcciones. Por eso yo me hago la pregunta de si podemos reducir las emisiones del carbono operativo y lo más importante, cómo podemos incrementar la captura de carbono, cómo vamos a medir estos impactos. Entonces, luego de una búsqueda, traté de entender el ciclo de carbono y esta oportunidad que nosotros tenemos de la fotosíntesis que saca carbono de la atmósfera y luego la hunde en el suelo y los materiales como madera son parte de esta solución climática. ¿Mm? Y también tenemos que darnos cuenta de que hay muchas cosas que podemos hacer como diseñadores para reducir la huella de carbono, para que las ciudades sean mejores, que se pueda caminar mejor, utilizar materiales con menos carbono, buscar formas de que el carbono se mantenga en el suelo y ver cómo podemos reducir emisiones de carbono en la atmósfera sin generar disrupciones en el suelo. Hay muchas formas de incrementar la captura de carbono, maximizando lo verde, techos verdes, super secuestrantes como bambú, plantar más arbustos, preservar los bosques naturales, por supuesto, y los humedales. Entonces, como paisajista, comencé a preguntarme si podía hacer algo a gran escala. No había mucho más para hacer, sino que diseñar en forma sustentable. Traté de medir los impactos de nuestros proyectos para poder entender cómo estamos secuestrando o capturando carbono en nuestros proyectos, ¿no? Aquí podemos ver la cantidad de carbono secuestrado y lo que nos lleva a capturar el carbono. Aquí podemos ver que podemos tomar distintas decisiones, tener un impacto más positivo sobre la huella de carbono, utilizando materiales que tengan menos carbono incorporado, como hormigón especial, más arbustos, distinto equipo y, por supuesto, nosotros podemos reducir la cantidad de carbono de esta manera e incrementar la captura de carbono, ¿no? Lo que comencé a ver, analizando proyectos y proyectos, este es un ejemplo de un entorno urbano. Nosotros necesitamos tener un espacio flexible, estrategias simples, utilizando material de sustitución como árboles, áreas plantadas, utilizar bien los materiales. Este proyecto que podría haber llevado 200 años ha llevado 20 y tiene un mejor impacto de carbono. Y por supuesto, a través de
una beca de investigación de la IA, yo pensé en mis proyectos, ¿qué pasaría si todos los paisajistas del mundo pensáramos en nuestros proyectos de esta manera? Entonces comenzamos a pensar en proyectos que eh, cambiaban el paradigma y capturaban más carbono para el 2030 y para el 2050 una gigatonelada de CO2. Así que esto nos sirvió y nos dimos cuenta que teníamos que elevar el target del 2050. Este era el desafío de este grupo. Teníamos que pensar en cómo podíamos tomar acción de mejor manera para tener un mejor impacto durante los 10 años por venir. El año pasado nosotros lanzamos un proyecto de diseño positivo para el medio ambiente. De los casos de estudios, nosotros nos enfocamos en proyectos más limpios como parques, jardines, campus universitarios, y esto es lo que obtuvimos y cómo los usuarios utilizan esto. Acá reducimos la huella de carbono, incrementamos la captura de carbono con este Pathfinder y calculamos la huella de carbono acá y obtenemos datos de captura de carbono y trabajamos también de cerca con la industria para alinearnos con los estándares. Es bastante fácil de usar. Les voy a hacer una demo, pero el usuario provee diferentes cantidades de materiales, las emisiones, la captura y se captura aquí entonces el puntaje positivo. Esta iniciativa que se llama Climate Positive trata de poner en acción las cosas dentro de los primeros 6 meses y me parece que esto ha cambiado significativamente. Tenemos como 856 proyectos con 621 contribuyentes, 491 compañías. Estamos viendo los impactos de los árboles plantados y los autos que han dejado de funcionar. Eh, de modo que la idea es comenzar pequeño y escalar esto para que tenga un gran impacto. Hoy podemos ver que los proyectos progresan bien en términos de los objetivos a lograr. Digamos, tenemos años positivos que mejoran con el tiempo. La captura de carbono es 4 veces mayor ahora, así que vamos en la dirección adecuada para tener un buen impacto. Por último, después le voy a dar la palabra a Scott. Quiero hablar de esta publicación del impacto de los árboles sobre la tierra en el mundo, analizando el trillón de árboles, que es un estudio que surgió de los Crowther Labs. Se estima que, bueno, hay una cosa que me molesta sobre este estudio. Se excluyen las áreas urbanas como áreas potenciales para plantar árboles, porque se dice que se excluyen estas áreas porque tenemos que dejar lugar para la gente. Y yo no entiendo por qué se hizo esto en el proyecto, por qué se excluyeron las áreas urbanas. Yo caminé por distintas áreas y he visto cosas como esta. Esta no es la mejor área para apuntar a la captura de carbono, pero tampoco es el mejor lugar para que la gente prospere, la biodiversidad, etcétera. Digamos, nosotros queremos otro tipo de entorno, otro tipo de ciudad, no solamente que capture carbono, sino que mejore la calidad de vida de las personas. Tenemos que analizar entonces la oportunidad de generar bosques urbanos, plantar más árboles y generar doseles también urbanos. Analizar todo esto, cuántos árboles más podemos plantar a nivel urbano, cuánto más podemos capturar de carbono y tratar de plantar 20 árboles más por acre para quizá mejorar la calidad de vida y capturar más carbono.
Me parece que esto da para hablar. Nosotros sabemos que es posible. Los planificadores, los arquitectos, los intendentes de las ciudades deberíamos trabajar juntos para lograr todo esto. Si les interesa este Climate Positive Design, entren a la página web que figura acá en la presentación y van a aprender más al respecto. Gracias, Scott. Gracias, Pamela. Es muy bueno estar aquí con todos ustedes, especialmente con Pamela. Y realmente nos hemos conocido con varios durante los últimos días. Yo crecí de la misma manera que Pamela en el bosque y luego pasé a trabajar a la ciudad. Yo me eduqué en Toronto, ¿no? Y luego pasé mucho tiempo en la ciudad, de modo que yo crecí también apreciando los ecosistemas naturales. Y al elegir un camino de la arquitectura se presentó como algo integrado para mí. Yo no sabía que la arquitectura iba a ser una oportunidad para mí para analizar los sistemas y ver de qué manera la forma en que nosotros construimos las cosas se conecta con la naturaleza. De modo que es muy interesante todo esto, pero mi carrera arquitectónica se desdobló en forma inesperada. Primero pasé mucho tiempo haciendo diseño en mi carrera y por la escala de los proyectos terminé trabajando mucho con madera, que fue fantástico porque es un material noble. Crecí, como les dije, en el bosque y yo me sentía en mi entorno natural, por supuesto, pero fue un material que para mí adoptó un significado muy importante a medida que desarrollaba mi carrera. La conexión entre los materiales de construcción y el carbono incorporado se tornaron parte de mis proyectos, de los proyectos de los diseñadores y arquitectos. Pasé mucho tiempo, los últimos 12 años, diría yo, de mi vida, estudiando las relaciones entre el entorno construido, construyendo edificios, los materiales utilizados para la construcción, la parte operativa y los bosques, los árboles y la biodiversidad climática. Así que voy a compartirles la pantalla. A ver, tengo, me parece, pocas diapositivas para compartir y no sé si la ven a la diapositiva inicial. A ver, un segundo, yo por lo menos no la veo, dice Pamela. Un minuto. Aquí vamos. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, acá podemos ver una lista de algunos sitios web en un diagrama que ha sido parte de mi vida durante mucho tiempo, porque yo comencé a explorar este tema en un momento en que realmente para mí lo real era que yo estaba viviendo en Nueva York. Ya hacía 12 años que vivía en Nueva York. Yo caminando por el puente de Brooklyn, eh, estaba viendo una pasarela hecha de madera y eso me hizo pensar de dónde venía toda esta madera y cuál habría sido el impacto sobre los bosques de esta madera. Mucha madera se sacó de ese bosque para armar esta pasarela. Aquí estamos en Nueva York, ¿no? ¿No sería una vergüenza o una pena? No es una pena haberlo hecho de madera, entonces trate de ver de dónde vino el material y el material era maravilloso. Esto me llevó a investigar, a tratar de descubrir la relación entre el entorno y los bosques con madera. Y yo me convertí en jefe de proyecto del Brooklyn Bridge Forest. Nosotros realmente hace algunas semanas en un concurso internacional, yo traje esta idea. Hace mucho tiempo estamos trabajando sobre esta idea. En el proceso de trabajar sobre Brooklyn Bridge Forest, yo y otros colaboradores lanzamos otras iniciativas para explorar
Acá tenemos Wood at Work, que es una práctica comunitaria que se une una vez por año físicamente, a excepción de este año por el COVID, por supuesto, para hablar de los bosques, el entorno, el uso de la madera en un solo discurso. ¿No? Analizan temas de madera, secuestro de carbono, CLT, etcétera, que no se conectan con las personas, que se conectan con la conservación de bosques. Los aliento a mirar todos estos sitios web. Thinking about the relationship specifically between Cities cities for Forest nació entonces en esa misma conversación donde empezamos a evaluar el consumo de hábitats y su influencia a nivel mundial para poblar las ciudades. ¿Qué cantidad de la población mundial vive en ciudades? Sabemos que es más o menos el 50%. ¿Y cómo se relacionaban esas ciudades con los proyectos que teníamos? Y empezamos a ver que no era muy buena la relación, en realidad. Había una gran desconexión en el modo en que se piensan las ciudades, en que se las construye y en las que se tratan los bosques. Así es que se lanzó Cities for Forest hace unos años para intentar dar remedio a esto y conectar a las ciudades con los bosques de los que se toma madera por lo general. Y vemos distintos tipos de bosques. Hay bosques que están dentro de los límites de la ciudad y son más bien parques. Luego hay áreas recreativas que están cerca de las ciudades y luego diferentes ciudades que tienen bosques en las afueras o bosques que están quizá muy lejanos de las ciudades, pero que tienen un gran impacto sobre las ciudades y el clima. Así es que los invitamos a visitar la página de nuestro proyecto, Cities for Forests. Estamos considerando los bosques de distintos puntos de vista. Future Forest Work apunta sobre todo a involucrar a los jóvenes en el trabajo forestal para proponer alternativas a la migración de bosques comunitarios y que no se conviertan en grandes ciudades. Es decir, hay muchísimo trabajo que hacer en los bosques que existen alrededor del mundo. Entonces quisiéramos atraer a los jóvenes ofreciéndoles ideas sobre cómo pensar en esos bosques y encontrar oportunidades allí que no habrían tenido de otra manera. Y luego, por último, mi sitio pilotprojects.org, que es donde se reúnen todas estas iniciativas. Así es que para concluir mi parte, es algo lo que trabajo profundamente día a día y donde evaluamos la relación entre el carbono intrínseco, el carbono se lo compara con el secuestrado, pero la relación con la madera y con los bosques es parte de una relación muchísimo más compleja. Estamos utilizando la madera de bosques donde quizás se está generando un déficit de carbono o estamos haciendo todo lo necesario y tomando las medidas necesarias para proteger los bosques. Así es que hay una serie de directivas para las ciudades sobre bosques sostenibles, qué son, cómo podríamos hacer con las ciudades que están directamente equipadas. Creamos una huella ambiental de los bosques también, que permite calcular el impacto que se está teniendo sobre los bosques tropicales del mundo, que es donde se concentra la mayor parte de la biodiversidad del mundo y donde está la mayor parte del carbono secuestrado. Y como Pamela dijo en su presentación, también vemos cómo pueden mejorar la gestión de los parques y bosques internos de las ciudades con el fin de mejorar la biodiversidad y la en generación de carbono, la absorción de todo lo nocivo en definitiva y también cómo mejorar el espacio verde y los parques y si el retorno de eso para la inversión sería mejor de forestar más la ciudad o de construir edificaciones en madera. Y entonces ver cuál es el beneficio para la salud y el bienestar humano de una medida o de la otra, el carbono, la biodiversidad. Entonces se evalúa todo para cada proyecto. Esos son algunos de los proyectos en los que estoy involucrado. Me complace muchísimo estar aquí con ustedes hoy y espero que tengan preguntas para hacernos porque estoy ansioso por contestarlas. Habla Natasha, muchas gracias Scott. Felicitaciones por tu trabajo. Habla Pamela, perdón.
Natasha, nos encantaría que nos presentaras los resultados de la encuesta sobre el origen de los participantes. Natasha, claro, deberían verlos en pantalla de inmediato, pero pareciera que la mitad de nuestro público son arquitectos y paisajistas e ingenieros. También son las disciplinas más comunes después de la arquitectura. Tenemos urbanistas y estudiantes. Algunos constructores, académicos, desarrolladores, contratistas, gente que está involucrada en la toma de decisiones y las políticas y otros, por último. Habla Pamela, interesante contexto para una conversación. Habla Natasha y mostraré ahora la segunda encuesta. La mayor parte de los participantes viene de los Estados Unidos, lo cual me parece sería esperable viendo nuestra proveniencia, pero también tenemos representantes de otros países y otras regiones. Y como lo previmos, tenemos una gran cantidad de preguntas que les han sido formuladas. Voy a leer las preguntas que se presentaron, pero pueden formularse preguntas entre ustedes para continuar con el intercambio y la conversación. Habla Pamela. Natasha, ¿preferirías dejar de compartir la pantalla para que nos veamos mejor? ¿Para que nuestras imágenes de vídeo se vean más grandes? Habla Scott, entonces dejaré de compartir la pantalla. Perfecto. Habla Natasha, muy bien. La primera pregunta que recibimos casi desde el principio, Pamela, en respuesta a una de tus diapositivas, trataba con los cementos alternativos. ¿Y a qué tipo de cementos alternativos hacías alusión? Habla Pamela, sí, bueno, me apuré tanto que creo que no expliqué esto. Hablaba de sustitutos del cemento, como la escoria, como el silicio, como el vidrio. Son diferentes materiales que pueden utilizarse como reemplazo del cemento al hacer hormigón o concreto. Y probablemente haya más materiales hoy por hoy. Otras alternativas. No sé, Scott, si tienes alguna otra sugerencia. Habla Scott. No, la tecnología del cemento, del hormigón, avanza a pasos agigantados, así es que es interesante observarla. En el pasado, sin duda, el sector de las conversaciones arquitectónicas alrededor de la madera, en realidad, hablaba del cambio en el perfilado de carbono de los cementos y del uso de concreto en una forma u otra para la mayoría de los proyectos que tienen que mantener la calidad a lo largo del tiempo, y no solo para las bases y los pilares o los cimientos, sino más allá. Entonces es interesante seguir experimentando y viendo la innovación del sector de la arquitectura a ese respecto. Habla Natasha, muchas gracias. Tenemos una pregunta respecto de la presentación de Pamela, si estará disponible luego de la sesión, y voy a contestar yo misma. Las presentaciones y la interpretación en inglés y en español estarán disponibles con posterioridad. Si se han registrado para las sesiones magistrales, recibirán una actualización al momento en que se publiquen. De no haberse registrado, los invito a conectarse a architecture2030.org/news para recibir una notificación cuando se publiquen todos los registros y las grabaciones. Si deben irse antes de la próxima sesión, entonces los invito sin duda a consultar este sitio web. Luego, sobre el impacto del secuestro de carbono y el suelo urbano, nos preguntan cuál es el impacto de la captura de carbono en los suelos urbanos. Pamela, Scott, ¿quieres hablar de esto? Habla Scott. Bueno, sí, pero brevemente porque es tu área de expertise. Hay un informe que evalúa la capacidad de las diferentes tipologías forestales para capturar carbono y absorberlo, y en el entorno urbano, en general, la capacidad es menor de la que tendríamos en un bosque natural. Por supuesto, con ciertas excepciones, donde hay bosques muy sanos y muy sólidos en el entorno urbano, pero por lo general, en un bosque boreal o tropical, tenemos unas 200 toneladas por hectárea de carbono que se absorben, y quizás se absorban unas 100 o menos en un bosque urbano. Pero me gustaría que Pamela nos cuente un poco más de esto, ya que ella sabe más, pero sí creo que igualmente los bosques urbanos logran mejorar el efecto donde ya hay áreas que
tienen esta tendencia a intentar mejorar. Entonces, que quizá podríamos duplicar la capacidad de absorción de carbono si se toman las medidas pertinentes, que es lo que estás haciendo, ¿verdad? Habla Pamela. Sí, quizá voy a dar un paso más atrás y hablar del carbono como catalizador para el suelo. En sí, aislado, no es algo tan fantástico, pero sí atrae muchísimos otros compuestos y con la presencia de carbono en el suelo, la calidad del suelo mejora muchísimo y entonces empezamos a ver un incremento en la calidad de las plantas cuando tenemos más carbono intrínseco en el suelo. Y entonces, si estamos capturando el suelo, estamos liberando materia orgánica y entonces la calidad del suelo es mejor, las plantas son mejores y entonces trabajan mejor con el dióxido de carbono. Entonces, la calidad del carbono y el lugar en el que tiene que estar, que es el suelo, es algo que genera una mejora considerable para las plantas. Entonces, espero haber respondido a la pregunta con esto. Habla Natasha, muy bien. Pregunta siguiente, otra para ti. Pamela, ¿tienes planes para seguir trabajando con los datos o para recabar datos de este tipo? A la Pamela, bueno, los datos se toman de diferentes iniciativas gubernamentales y entonces queremos seguir trabajando en ese sentido y sobre la captura de carbono porque se cuenta la captura de carbono en los materiales, el carbono intrínseco, el carbono operativo. La fórmula es diferente, pero sí queremos seguir utilizando los datos de carbono capturado. Se están recabando datos actualmente a nivel mundial para cada proyecto que se prevé construir. Entonces podemos empezar a tener el impacto a la escala local a nivel de la captura de carbono. Y en definitiva, lo que nos dice el IPCC es que no vamos a evitar estos puntos si no reducimos las emisiones e incrementamos la captura de carbono, por lo cual este es un componente importante de ese plan, pero no vamos a poder lograrlo si no hacemos las dos partes al mismo tiempo. Habla Scott. Natasha, quisiera saber si puedes compartir las preguntas que estás leyendo, porque es bueno que las leas, pero nos gustaría poder leerlas y ver si se conectan entre sí. Habla Natasha. Sí, bueno, como panelistas deberían poder ver el listado de preguntas en la parte de QIA. La sesión termina en menos de 10 minutos, pero quisiera decir que también se puede contestar a las preguntas por escrito para publicarlas en el sitio web. Así es que si los participantes tienen preguntas, quisiera alentarlos a enviárnoslas por escrito. Pero gracias por este comentario, Scott. La pregunta siguiente es de Marisol Vidal de Perú, que dice que está muy contenta de estar aquí y pregunta si creen que la implementación de techos verdes contribuye considerablemente a la captura de carbono. Hola, Pamela. Bueno, es una muy buena pregunta. Scott, no sé si conoces los techos verdes o si prefieres cederme la palabra. Habla Scott. No, tengo algo de experiencia, pero no recuerdo bien los números respecto al aporte que consideran en la captura de carbono. Así es que mejor contesta tú. Habla Pamela. Bueno, sí, trabajé en varios proyectos al respecto. Uno era un techo de 10 acres. Los proyectos pueden ser de gran escala, los arbustos y los matorrales pueden crecer mucho. Hay que ver la respuesta que da la biomasa para ver cuánto carbono se está capturando. Pero respecto de la pregunta de saber si las especies pueden ser suficientemente grandes, bueno, sí, creo que lo principal será entender las emisiones adicionales que implica la construcción de un techo verde y luego compararlo con los valores de captura de carbono que se generan a través de los techos verdes, porque sabemos que muchas veces cuando tenemos techos verdes tenemos que usar espuma y otros agentes y materiales que también generan carbono. Entonces creo que deberemos considerarlo de ahora en más, ver cuál es la relación entre lo necesario para la construcción de un techo verde y el carbono que se está capturando a partir de ese techo. Habla Scott. Sí, bueno, ese tipo de sistema en realidad es importante para los diseñadores porque tenemos que ver el panorama completo. Y me encanta, Pamela, que en tu herramienta
nos lleves a considerar el mantenimiento y todos los otros aspectos de un proyecto. A menudo nos concentramos exclusivamente en el carbono intrínseco o inicial y no pensamos tanto en lo demás. Entonces, por ejemplo, los diferentes árboles que se plantan en las calles son buenos, pero quizá requieran más fertilizante y más diferentes tipos de material para mantenerse que lo positivo que generen. Así es que en todo momento debemos, me parece, evaluar todo. Habla Pamela. Sí, creo que ahí en ese sentido el comentario o la pregunta sobre el método de Milwaukee o de Tiny Forest es algo que da respuesta a lo que dices, porque si yo traigo un árbol y lo planto en medio de una vereda, un agujero en el cemento, no va a tener un desempeño excelente para capturar carbono, pero en la iniciativa de New Sharma se comparte un estudio sobre Tiny Forest para saber si los bosques pequeños en 200 árboles en un espacio reducido pueden generar un entorno donde el dosel vegetal alcance valores de captura de carbono impresionantes y entonces los árboles en ese sentido pueden beneficiarse de la presencia de otros árboles. Entonces creo que hay que empezar a pensar si podemos tener espacios en las ciudades donde todos esos criterios puedan darse. Todo ese espacio libre a los costados de las autopistas donde no hay nada, quizá podrían empezar a aprovecharse, porque son espacios olvidados, abandonados, y entonces sí deberíamos pensar cómo vamos a plantar los árboles, cuál es el potencial que tienen de capturar carbono en ese espacio y demás. Habla Scott, sí. En ese sentido, creo que hay otra pregunta aquí, Natasha, si no te opones, hay una pregunta de Bruno que responde a lo mismo. Pregunta si los bosques urbanos pueden gestionarse y brindar un cierto monto de fibra vegetal y de madera para uso en la construcción. Es algo que resuena en mí porque he trabajado en muchas construcciones donde tratamos de salvar árboles de las calles, rescatar los árboles que debían sacarse para una construcción. Y entonces la pregunta es, sí, ¿se puede generar eso? Creo que quizá lleve un cambio de mentalidad y conlleve cierto trabajo por parte de la ciudad y las autoridades municipales, donde los árboles no se mueven simplemente para sacarlos de ese lugar, pero sí se puede trabajar con personal local. Creo que en los Estados Unidos prácticamente cada ciudad tiene personal que hace esa conexión y que produce madera. Una vez que se desarrollen un poco esas modalidades, se puede llegar a tener una cantidad de madera importante. Entre 20 y 40 mil toneladas de madera se generan como desperdicio en la ciudad de Nueva York al año. Es muchísima madera la que se está desperdiciando. Y algunos porcentajes de eso quizá podrían traducirse en un porcentaje más elevado que se utilice para fabricar muebles o para otros proyectos donde se necesite madera. De hecho, hay un libro que se va a publicar al respecto de David Berman, que está basado en Portland, en Oregon. Es uno de los más destacados en ese campo, en ese ámbito. Se llama Avalog. Trabaja en este proyecto desde hace años y creo que la gestión de las ciudades para producir y cultivar madera, en el sentido de que se puedan plantar árboles con fines, con miras a utilizarlos en la construcción y para sacarle esa madera, es algo que también podría considerarse, es lo que postula él en su libro. Pamela, Natasha, hay muchísimas preguntas interesantes aquí. No sé si quieres elegir tú o si nosotros podemos seleccionar lo que abordamos. Bueno, puedo elegirlas yo, habla Natasha, o pueden seguir hilándolas entre ustedes. Me encanta cómo lo han hecho hasta ahora. Hará otra sesión en esta tarde sobre la economía circular en el entorno construido. Y creo que mucho de lo que ustedes han dicho se retomará cuando hablemos de esto, de la economía circular en la construcción. Habla Pamela. Bueno, esta es la primera pregunta que vi y quisiera contestarla. ¿Cuándo plantar árboles o
cuando plantamos árboles, ¿cómo decidir si deberían ser nativos, exóticos u otros? Y creo que es una muy buena pregunta porque el objetivo es que los árboles crezcan lo más posible y que tengan la vida más larga posible. Entonces, plantar árboles siempre debería hacerse siguiendo la temporada o la estación en la que se esté haciendo. ¿Cuál es el árbol que más carbono va a secuestrar? Bueno, no hay una especie que sea la mejor para hacerlo. En función de dónde estén, dependerá del árbol, entonces, que más carbono absorba, porque será el que más adaptado esté a ese entorno. Pero sí se puede empezar a consultar AgriTree para poder empezar a dar respuesta a esta pregunta. Te lo recomiendo. Habla Scott. No tenemos prácticamente más tiempo. ¿Tenemos tiempo para un comentario o una pregunta más? Habla Natasha. Sí, claro. Si alguien tiene que dejarnos para ir a un tutorial de herramientas, pueden hacerlo, pero podemos quedarnos unos minutos más. Voy a intentar también seguir las preguntas por escrito. Habla Scott. Quería decir algo importante al final de mi presentación y no alcancé a hacerlo, y es que las ciudades deberían pensar en lo que se da fuera del límite de las ciudades y no solo dentro, al alcanzar las metas de carbono, al trabajar con los entornos naturales y con los bosques. Es importante ver a los bosques que están fuera de los límites de la ciudad como parte de la ciudad. Entonces ellos comienzan a considerarlos como algo que les pertenece. Tienen tendencia a hacerlo, pero para los paisajistas, y si hay alguien que me esté escuchando, los quiero alentar a que cuando estén trabajando en un proyecto, lo piensen como un puente en el que pueden conectar el paisaje con las necesidades de la ciudad en la que se ubica. Entonces, sea a través de flujos materiales o trabajando con las comunidades o con iniciativas de bosques sostenibles, los insto a que busquen esas conexiones y que piensen en las relaciones de esos dos para capturar el carbono. Y luego lo que decía Pamela, me parece que son oportunidades magníficas también en el sentido de que si se diseña un proyecto en un entorno urbano, debemos pensar en todas las conexiones que se generan a partir de ahí para poder llegar a un punto ulterior. Y dejémoslo ahí, ¿verdad, Pamela? Habla Pamela. Sí, me parece que es un cierre magistral, Scott. Debemos pensar en todas las escalas y en todo lo que se puede hacer. Creo que esto es lo brillante de estas deliberaciones, es que podemos unirnos para pensar en conjunto en las soluciones que deberemos dar. Natasha, creo que no tenemos más tiempo, ¿verdad? Hola, Natasha. Sí, ¿verdad? No tenemos más tiempo. Había muchas preguntas, mucha participación del público. Vamos a tener que organizar otro taller. Si les interesa este mismo tipo de contenido relacionado con el diseño positivo para el clima y cómo encontrar los caminos y el diseño en ese sentido, no se pierdan en octubre los seminarios en línea que organizaremos para otras regiones. Muchísimas gracias, Scott y Pamela.